Tenemos en la primera lectura de hoy, en esa lectura del libro de Samuel, una de las escenas, podemos decir, icónicas del Antiguo Testamento, porque nos enseña una realidad, cómo responder al llamado de Dios, cómo responder a la voluntad de Dios, cómo aprender a escuchar la voz del Señor. Y cuando lo pensamos, pues es lo más importante en la vida, porque Dios nos ha creado para estar con Él para toda la eternidad, con mucho amor. Y el camino para llegar a la eternidad es ir cumpliendo fielmente, paso a paso, en los momentos de nuestra vida, lo que es la voluntad de Dios, lo que es su voluntad en nuestras vidas. Y para poder hacerlo, pues sí, requiere responder, requiere generosidad, requiere tomar acción para cumplir lo que Dios nos pide. Pero el primer paso es eso, de irnos educando en escuchar la voz de Dios. Porque escuchamos tantas voces dentro de nosotros mismos. Yo creo que cada uno de nosotros, a veces es la voz de lo que siento en un momento, a veces la voz de lo que quiero, a veces la voz de lo que me da la gana, o a veces la voz de lo que no quiero. Y ir distinguiendo entre esas diferentes voces que tenemos en nosotros para realmente escuchar la voluntad de Dios requiere pues un esfuerzo a múltiples niveles. El primer nivel es eso, ir acostumbrándonos a la oración. Ponernos en ese hábito de ponernos a la escucha de Dios. Y aquí en la primera lectura tenemos a Samuel y Elías que vivieron junto al santuario del Señor. Vivían exactamente donde estaba, digamos, el arca de la alianza. Y no podían los judíos estar más cerca de Dios. Y sin embargo nos dice que no estaban acostumbrando ya a las visiones del Señor, escuchar la voz del Señor. Y se vi que ni Elí, que tenía tantos años de edad, como Samuel, que era pequeño, no tenían esa costumbre, no estaban acostumbrados. Y podemos decir, ¿cómo es posible que Elí, que era un gran profeta, no escuchaba ya la voz del Señor? Decía que sus ojos ya estaban ciegos y no veía. Un símbolo de a veces lo que nos puede pasar a nosotros. Estamos ciegos y sin capacidad también de escuchar la voz del Señor. Entonces, primero es eso, ¿cómo podemos fomentar ese hábito de estar escuchando a Dios y no estar escuchando tanto a nosotros mismos? Y la respuesta es primero la oración, de ponernos en presencia de Dios, de estar a la escucha de Dios. Y Samuel, que era ese niño joven, por lo menos él tenía esa capacidad de decir, hay una voz diferente que me está hablando. No sé qué es esa voz, pero es diferente. No es mi voz. Entonces ahí es donde pues podemos ir buscando orar y examinar y decir, ¿qué es lo que voy escuchando en mi vida? ¿Son las voces de mis sentimientos, de mi egoísmo, de mi propio deseo, de mi propio pensar? ¿O soy capaz de distinguir, pues fíjese, hay otra voz que está ahí, que me está llamando a algo diferente? Y ese algo diferente típicamente es, pues sí, salir de nosotros mismos, empezar ese camino de amor, responder al amor. Entonces, pues, primer paso es eso, de incrementar nuestra vida de oración. Y dentro de lo que es la oración, esa vida de examen, de examinar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, para ver si son míos o son guiados por la palabra de Dios, son guiados por Él. Y ahí es donde pues, nos enfrentamos cada día con tantas posibilidades de responder o no responder. Yo sé que por lo menos ayer se me preguntó, me hizo una pregunta, que padre, ¿usted puede hacer esto? Y ya estaba yo metido en otra cosa y dije, no lo puedo hacer. Pero yo digo, al fin de cuentas, sí, podía haberlo hecho. No es que fue imposibilitado, no sé qué, era un pequeño acto de hacer un bien
que podía haber hecho, pero estaba yo escuchando la voz mía de lo que yo quise hacer. O estaba escuchando la voz mía que a lo mejor no quería hacer ese otro acto pequeño de generosidad. Entonces fue un momento cuando yo pude decir, pues no respondí a esa voz del Señor que me llamaba. Entonces yo creo que es eso, el examen constante sobre nuestras vidas, no para ser escrupulosos y caer en cada momento estoy respondiendo a Dios o no, pero tener la disposición de responder y después analizar y examinar nuestro día. Si respondí, no respondí. Y a aprender de los momentos cuando no respondí, agradecer a Dios también los momentos cuando uno sí pudo responder. Entonces yo creo que es parte de nuestra vida cristiana, estar constantemente escuchando la voz del Señor. Y para ello necesitamos la oración y también para ello necesitamos el examen. De cada día tener esos momentos de oración y de examen para ver cómo vamos respondiendo a esa voz de Dios que nos llama por amor y como nosotros responder con amor para seguir ese camino de la voluntad de Dios que es nuestro camino de salvación eterna.